Bienvenidos a este nuevo tutorial acerca del programa Robot de Estructuras. Les habla el ingeniero Carlos Enrique Villarroel y en esta oportunidad vamos a ver alguna herramienta que encontré dentro del programa para hacer el cálculo de cargas de una manera rápida, fácil y sencilla. Tengo acá una estructura que consta de unas losas en las cuales se ha definido distribución de cargas en una dirección y en dos direcciones. Hemos creado un caso de carga de peso propio y voy a crear un caso de carga, digamos así, de cargas muertas. Cargas muertas. La establecemos como carga permanente. Y con ello vamos a generar las cargas de forma automática correspondientes a este ítem. Para ello nos vamos a carga, cargas especiales, especificación de cargas. Acá se nos muestra el siguiente cuadro de diálogo y como podemos apreciar acá tenemos una base de datos, un catálogo de cargas con diferentes tipos de carga. Por ejemplo, materiales de construcción, materiales para puentes y algunos otros materiales. Dentro de materiales de construcción tenemos un subtipo de material, por ejemplo materiales de concreto, morteros, mampostería, etcétera, metales, madera, y cada uno de ellos ya tiene su propia base de datos. En el caso del hormigón tenemos acá diferentes tipos de hormigón con su respectivo peso unitario. Vamos a elegir, por ejemplo, el peso unitario del hormigón normal, hormigón de peso normal, y con este botón traemos para hacer el respectivo cálculo. Como podemos ver, el peso unitario está en kilogramos fuerza por metro cúbico. Entonces acá tenemos que establecer un espesor si quisiéramos convertirlo a carga superficial. Entonces el programa, noten que en esta herramienta nos permite convertir a carga superficial a carga lineal o a carga concentrada. Si yo quiero, por ejemplo, convertir a carga superficial, sabemos que debemos definir un espesor para ese material, esa carga volumétrica. Entonces, por ejemplo, si yo quiero definir un espesor de 3 centímetros, entonces el programa nos calcula la carga superficial correspondiente a ese espesor. Opcionalmente nos permite modificar un coeficiente de mayoración de dicha carga. Por defecto nos pone 1.10, aunque podemos nosotros bajar este valor a 1. Si colocamos 1, pues el valor exacto nos queda calculado de la carga superficial. Esa carga superficial nosotros podríamos, hecho el cálculo, colocar o asignar en la losa correspondiente. Voy a activar aquí la visualización de las direcciones de cargas. En nuestros paneles, dirección de la distribución de carga, entonces vemos que estas dos losas son armadas en una dirección y estas son en dos direcciones. Muy bien. Entonces voy a aplicar, por ejemplo, sobre esta losa la carga que me ha calculado de 73.42 kilos. Entonces yo puedo este valor copiarlo y voy a venirme acá y carga de superficie, coloco el signo menos por delante y pego el valor 73.42. Voy a aplicar a esta losa y pulsamos aplicar. Entonces, como pueden ver, esta pequeña calculadora de carga me da el valor que yo necesitaría colocar para cierto espesor, en este caso de material de hormigón, y con un cierto coeficiente. Ahora, si yo quisiera traducir esta carga superficial en una carga lineal, por ejemplo, para colocar sobre un elemento, entonces yo puedo transformar acá a carga lineal y para ello me pide, por ejemplo, que yo establezca una dimensión A de influencia
para poder convertir la carga superficial en una carga lineal. Entonces, por ejemplo, voy a venirme aquí a la proyección. Las dimensiones de nuestra losa son de 5 metros por 5 metros. Entonces, el ancho de influencia que yo tengo que utilizar es 5 dividido entre 2, ¿no? Porque la mitad de la carga va hacia un lado, la mitad hacia el otro. Entonces, acá voy a colocar 2.5 y la carga ahora me da de 183 kilogramos fuerza sobre metro. Es una carga, como podemos ver, lineal. Entonces, este valor, por ejemplo, lo voy a copiar y ahora voy a asumir como carga en barra lineal con signo menos por delante y voy a pegar el valor menos 183.5. Entonces, agregar, y ese valor lo vamos a colocar aquí sobre ese elemento. Entonces, acá podemos ver que asignamos una carga lineal, superficial y una carga lineal utilizando como referencia esta calculadora. Ahora, de la misma manera, si quisiéramos una carga puntual, una carga concentrada, tendríamos que darle las dimensiones que tiene nuestra losa. En este caso sería 5 por 5. Y directamente acá ya tenemos la carga puntual que debería colocarse en el medio de la losa. De esa manera podemos utilizar esta base de datos, y si nosotros quisiéramos crear nuestros propios materiales, simplemente tenemos que editar la base de datos. Acá nosotros tenemos dos opciones. Sobre la base de datos que ya existe, podemos crear la nuestra. Entonces, por ejemplo, si nos vamos hasta el final, observe que acá no hay un campo para añadir un nuevo ítem. Entonces vamos a darle aquí donde dice nuevo. Nos habilita una opción. Entonces acá vamos a poner, por ejemplo, hormigón. Hormigón simple, así lo vamos a llamar. Hormigón simple. Le vamos a poner el valor, acá por cierto, estos datos nos los piden kilonewton sobre metro cúbico. Entonces vamos a poner un valor de 22 kilonewton metro cúbico, y acá vamos a decirle en qué grupo queremos que se encuentre ese material. Vamos a ponerlo aquí en concrete, aunque luego podemos crear también un grupo personalizado con este botón de creación de grupo. El coeficiente de cálculo, como hemos notado, por defecto nos ponía 1.1. Vamos a ponerle el coeficiente 1 para que directamente nos asuma dicho valor. Entonces vamos a pulsar OK. Entonces noten ahora que en nuestra base de datos tenemos hormigón simple y tenemos el respectivo valor convertido a nuestras unidades de proyecto. Entonces acá este valor, por ejemplo, yo quisiera quitarlo. Entonces seleccionamos y pulsamos aquí en esta X, eliminamos. Ahora voy a traer nuestro hormigón simple. Ahí. Entonces voy a convertir esto, por ejemplo, a una carga superficial. Y su espesor, vamos a darle, por ejemplo, nuevamente 3 centímetros. Note que ahora el coeficiente que viene por defecto es el que habíamos colocado. Y la carga superficial es de 67.30. Ahora, suponga que vamos a colocar además otro material que es el piso cerámico. El valor de el material de cerámica para el piso. Entonces voy a crear un nuevo. Vamos a editar nuestra base de datos. Nos vamos hasta el final. Voy a crear uno nuevo. Y le vamos a poner acá cerámica. O piso cerámico, si usted quiere, piso cerámico. Le vamos a poner un valor para la cerámica de 25 kilonewton. Cada uno puede referirse a su normativa, a su realidad local.
vamos a poner el piso cerámico en algún grupo. Vamos a ver si tenemos aquí algún otro material. Creo que no tenemos para cerámica. Entonces lo vamos a poner aquí en otros materiales, no hay problema. ¿Sí? Y el coeficiente colocamos 1. Muy bien, entonces piso cerámico ha sido añadido a nuestra base de datos. Lo vamos a buscar. Ya está en concrete. Ahorita vamos a buscar en otros materiales. Ahí está piso cerámico. Y voy a traer ese valor acá. Noten que todos los ítems que vamos añadiendo, sus cargas las va sumando, las va acumulando. Entonces, al piso cerámico vamos a darle un espesor, ¿no? El espesor del elemento propiamente. Normalmente esto puede tener 1 centímetro, ¿no? La cerámica que colocamos de piso. Entonces correspondería, por ejemplo, el piso cerámico a un peso de 25 kilos cada metro cuadrado. Eso en el entendido de que el espesor de la placa cerámica es de 1 centímetro. Pudiéramos darle otro valor. Entonces, noten que el hormigón simple que usamos para asentar y fijar la cerámica es de 3 más 1 centímetro de espesor de la cerámica propiamente. Entonces, esto me da una carga superficial de 92.79. Entonces, este valor lo voy a copiar. Y, por ejemplo, voy a colocar aquí dicho valor con signo menos y lo vamos a pegar. Menos 92.79, que correspondería a la carga muerta del piso cerámico en este caso, y lo vamos a aplicar a este elemento. Ahí está. Entonces, como pueden ver, es una herramienta muy interesante que nos permite ir calculando de forma directa en base a una base de datos, valga la redundancia, una base de datos que previamente nosotros pudiéramos crear. Aquí quiero que noten además que si quisiéramos aumentar algún grupo, todos estos nombres están en inglés, nosotros pudiéramos definir un nuevo grupo, ¿sí? Tenemos acá todo lo que viene por defecto, entonces pudiéramos nosotros aquí crear un nuevo grupo para que no manejemos ya con nuestra propia nomenclatura. No lo voy a hacer en esta ocasión, eso lo dejo para cada uno de ustedes. Muy bien, finalmente, si quisiéramos nosotros cambiar la base de datos que tenemos acá, noten que esto es una base de datos del Eurocódigo. Todos estos son datos del Eurocódigo, lo vamos a quitar. Si quisiéramos cambiar la base de datos que viene por defecto, nos venimos acá a catálogos. Noten que en catálogos, el catálogo de cargas es del Eurocódigo 1, ¿sí? Estas son las cargas. Entonces vamos a venirnos a cargas normativas y efectivamente aquí es el Eurocódigo, su base de datos, la que está vigente. Entonces yo puedo darle en el signo más para agregar y acá tenemos varios catálogos de diferentes países, ¿sí? Obviamente mayormente son de Europa, pero también tenemos el catálogo de la norma americana ACE. Entonces, este catálogo lo podemos agregar, lo colocamos como actual, ¿sí? Para que ese sea el que nos muestre por defecto. Entonces, cuando queremos hacer nuevamente, el cargado, observe que ahora la base de datos es la que hemos establecido y aquí ya tiene sus propios valores, ¿sí? Tiene algunas diferencias, tenemos algunas tablas que vienen de la ACE y con sus respectivos valores. En este caso, cargas superficiales, cargas de materiales en unidad de peso unitario, ¿sí? Y así sucesivamente. Cada uno de ustedes puede revisar estas bases de datos, son bastante extensas, o crear las suyas propias. De esa manera pues nos facilitamos el trabajo de hacer el análisis de cargas y podemos hacer este trabajo de forma directa.
Es todo por este tutorial y nos vemos en el siguiente.